¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y en este momento me encuentro en Madrid. Atrás mío está Plaza España y para allá está el Mercado San Miguel, que es donde vamos a ir. Estamos acá por segunda vez en este viaje, porque después de acá nos volvemos a Buenos Aires y les quiero mostrar qué vamos a hacer hoy, un poquito más de Madrid de lo que les mostré en los anteriores videos, porque es una ciudad que a mí me gusta mucho y les quiero mostrar por qué. Porque no sé bien por qué, pero a mí me gusta mucho Madrid. Me despierta como un amor, un cariño, un sentirme un poco en casa y no sé por qué, pero me gusta mucho Madrid. Así que vamos a recorrerla juntos. Vamos al Mercado San Miguel, que increíblemente de las veces que estuve nunca fui. Es medio turístico, por supuesto se hizo turístico, no es que lo hicieron para los turistas, y por ende un poquito caro, creo, pero vamos a comprobarlo y si podemos vamos a comer algún bocadillo, porque no almorzamos. Así que allá vamos. Bueno, tenemos tanta suerte que hoy se festeja San Isidro acá en España, en Madrid, particularmente en Madrid, puntualmente. Y claro, están todos concentrados acá en Plaza Mayor, que está al lado del Mercado de San Miguel, porque se va a hacer un festejo acá. Hay un escenario armado, todo. Así que les cuento, entramos al Mercado de San Miguel, les mostré un poquito. Y estábamos buscando, porque teníamos ganas de probar la bocata de calamar, que es un sanguchito de calamar, esa de rabas. Y estaba 11 euros, un sanguchito así. Y yo dije, me parece que es un poco caro, me estoy sintiendo estafada. Entonces decidimos no comprar y yo me acordé que tenía anotado un lugar para ir que era bueno, tenía referencias, que estaba acá en Plaza Mayor, o sea, a una cuadra donde estábamos. Nos vinimos y lo que salía ya 11 euros, acá sale 4. Sí, 4. 7 euros menos. O sea, con lo que me comía ya un calamarcito así, acá me como 2 y me sobran, déjame pensar cuántos, 3 euros. Estamos haciendo la cola porque hay cola, porque está así de gente, así está Madrid. Pero va rápido, así que ahora nos vamos a comprar la bocata de calamar y no sé qué vamos a tomar. Bueno, literalmente en menos de un minuto nos preguntaron qué queríamos, les dijimos y nos dieron el pedido, todo preparadísimo. Muy fast food, pero muy. Y en total gastamos con 2 bocadillos de bocatas de calamar y una gaseosa, 10 euros. O sea que todavía me falta 1 euro por gastar para cubrir lo que salía el que estaba en el Mercado de San Miguel. Moraleja, vayan al Mercado de San Miguel a verlo, no vayan a comprar. A menos que quieran algo muy gourmet, porque eso sí van a encontrar ahí y va a ser más... Sí, pero jamón me encontrás en otros lugares también. Yo viste que tenían bocaditos así como, no sé, una tortilla con tinta de calamar. Bueno, querés eso, sí, andá y pagalo. Pero después para comer algo básico, no vayan ahí. Es mi consejo. Bueno, ya estamos acá comiendo. Es el doble de tamaño que el otro. No sé si se lleva a ver para adentro, pasa que lo tengo agarrado con el papelito para no ensuciarme tanto. Pero exactamente el doble que el que salía 11. Y este, recuerden, 4 euros. Ya saben, si vienen a Madrid y quieren bocata de calamar, van a, ¿cómo se llama este lugar? La Campana, en Plaza Mayor. Acabamos de comprar horchata, que no tengo idea lo que es, no tengo idea. La compramos, nos salió 4,90. Lo pone acá, así no molesto a la gente con mi teléfono. No le vuelo nada, tengo miedo. Es rica. No sé qué es, pero
Tiene un poco de sabor a licuado de banana, pero no es banana. Y es muy líquida, como vainilla, canela. Es muy sutil el sabor, pero es muy rico. Y también me compré un heladito. El helado está bueno. La gente está llena. Un pato, ¿no? Ah, no, es otra tortuga. Eso de allí. Que no sabía que era una tortuga. Después de habernos comido la bocata de calamar, tomarnos el helado y probar la horchata de Madrid, de repente terminamos en Primark, o como le quieran decir. No sé qué pasó, aparecimos ahí, mágicamente. Obviamente veníamos guardando un dinero porque sabíamos que ahora al final del viaje íbamos a hacer nuestras últimas compras. Quizás nos excedimos un poquito, pero quiero mostrarles, aunque sea alguna de las cosas que compramos, para que más o menos tengan una idea de los precios que se manejan, por si vienen para estos lados. Vayan ahorrando su dinero o hagan cuentas de si les conviene comprar en su ciudad, su país, o comprar en Primark. Bueno, arrancamos con el unboxing. No voy a mostrar todo porque va a ser un video de 2 horas solamente de esto. Medias. Para mí hay unas de las medias que venden en... Están medias sucias porque la bolsa donde lo fui metiendo estaba sucia. Pero esto sale, ya me fijé. Tienen muy buena calidad algunas de las medias que venden en Primark. No todas, las más finitas por ahí se pueden llegar a romper, pero algunas están buenas, tienen más resistencia. Acá, por ejemplo, esto es más gruesito. 4,50, 3 pares. Hagan la cuenta ustedes en su moneda local. Y acá hay otras medias, pero estas son distintas. Estas son más como para todos los días, que igual tienen como textura, todas están buenas. Son un poquito más frescas, como para el verano. Y estas salieron también 4,50, pero esta trae 5 pares. Los colores un poquito llamativos. Yo me había comprado unas parecidas a estas, las mismas no estaban, hace casi 5 años.
y recién ahora se me empezaron a romper. Por eso es que volví a por ellas. Bombachas, compré varias para regalar. Acá, por ejemplo, este pack de 3 bombachas está 6 euros. Así que 2 euros por bombachita. La calidad yo creo que es buena. Son muy suaves, son lindas. Acá también. Hacían juego con unos corpiños, pero no, finalmente no compré los corpiños porque no me gustaron. 6 euros estas 3. Y estas 3, 5 euros. Corpiño, acá por ejemplo, compré un corpiño. Este es sin aro. 6 euros el corpiño. Y después hubo compras para mi sobrinita. Creo que fueron varias. Estas zapatillitas, por ejemplo, 18 euros. Esto sí ya es más costoso. Igual a mí me parecieron muy lindas. Me parecen muy lindas. Obviamente, qué sé yo, las va a usar un tiempito y ya está. Espero que le entren. Espero haberle pegado con la medida porque me mato si no. Pero obviamente es un tiempito que las usa y ya está. ¿Qué va a hacer? Los niños crecen. Estas otras... Estas son más descontracturadas para que esté en la casa, en la playa, en donde sea que vaya. Sale un versito. Estas las pagué 8 euros, tipo Crocs. Bien livianitas. Y le compré, porque a mí me gustan las pavadas. Y a ella también. Estos para hacer burbujas trae 4 distintos y me salió 2 euros. La verdad que me pareció muy barato para no llevárselo. A ella le gustan las burbujas. Seguimos con las compras para la nena. Creo que sí me pasé un poquito. Este vestidito lo pagué 4 euros. 4 euros estas medias para ella también, que le compré grandes para que le duren. Otras zapatillitas de un talle un poco más grande para la siguiente temporada. También 18 euros. Estas son las zapatillitas. Bueno, son lindas. Esta remerita. Y ahora tengo que guardar todo esto. Esta remerita, 2 euros la pagué nada más. Eso sí que fue una ganga. Qué sé yo. A nosotros con el cambio nada nos favorece, pero bueno. De todos modos, comprar ropa en Argentina para chicos está caro. Así que no creo haber gastado mucho más. Esto, por ejemplo, otra ganga. 2 pares de ojotas para ella. Que tiene esto para no se vaya a caer. Muy bien pensado. Lo pagué 3 euros los 2 pares. Para mí esto es una ganga. Esta remera para mí finalmente. Algo que me compré para mí. 3,50. Es una remera bastante normal. Otro busito para ella. 3 euros estaba en oferta un busito. O sea, imagínense que esto salió menos de 1.500 pesos. Si mi cabeza no me falla. 3 euros. Está 4,50 el oficial. En fin, es un buen precio. Para el que es de Argentina. Igual cuando salga este video andas a ver cuánto va a estar el euro, ¿no? 2,50 esta otra remerita para ella. Un jean para mí. Un jean para mí. ¿Dónde está el precio? Por acá. Acá está. 9 euros. Este jean. Está sucio ahí. Y le compré también a la nena estos anteojitos para niños chiquititos. 1,50. Según dice, tiene filtro UV. Categoría 3. Yo no sé si les creo o no les creo, pero me parecieron súper cancheros. Y a ella le gusta ponerse los anteojos de la abuela, así que para mí le van a gustar. Y ese fue un resumen más o menos de lo que compramos. Hay más cosas, pero como les digo, no quiero que dure media hora este video. Solamente era para hacerles un paneo rápido de más o menos los precios, las ofertas, porque algunas cosas estaban en oferta, otras no. Las zapatillas más o menos rondan todas los 18 euros, para adultos y para niños. Y algunas por ahí que vienen con algún tipo de cosa de Disney o algo así, por ahí 22 euros. Pero bueno, más o menos están por ahí los precios. La calidad yo creo que es buena, en el sentido de que te duran. Seguramente hay mejor calidad, pero también hay peor. Por lo menos en mi experiencia, por ejemplo, comprando zapatillas que no son de marca en mi país, se me rompen, no sé, al año. Al año ya no las tengo más. Y sin caminar tanto.
Y comprando acá zapatillas sí que no son de marca a un bajo precio, han durado 4 o 5 años tranquilamente. Así que bueno, es mi experiencia. No sé, vamos a ver si lo que compré ahora tiene la misma calidad de mi experiencia anterior. Y bueno, eso les quería mostrar. Y ahora vamos a ir a cenar, así que seguramente cierre con eso el videito de hoy. Gracias. ¿Acá? Ah, perdón. No te preocupes. Muchas gracias. La cerveza salió lo mismo en cualquier lado. Y como siempre, ya bañada y lista para irme a acostar, quiero hacer el cierre del videíto de hoy de Madrid. Quiero que sepan que es la 1 de la madrugada y yo anoche dormí nada más 2 horas y media, como mucho. Así que yo esté en este momento hablando es un milagro, lo más cercano a un milagro, porque no sé hace cuántos años que no pasaba una noche sin dormir, pero todo sea por un buen Eurotrip. Así que vuelvo al temita de Madrid. Estábamos cenando, les mostré la paella. Respecto al lugar que fuimos, se llamaba de una manera muy rara. Ominium, algo así, tenía un nombre muy raro. Si me lo llevo a acordar o llevo a encontrarlo, se los voy a dejar anotado. Para que no vayan igual, no para que vayan. Fue medio raro. Cuando llegamos nos recomendaron mucho la parrillada de mariscos, para empezar. Ok, bueno, miramos un poco la carta que nos dieron. No había nada que nos tiente mucho. Era rara la carta. De hecho, yo quise ver el precio del agua o si tenían alguna gaseosa o algo. Y no había, no estaban los precios. Tampoco porque tenían dos cartas, ¿no? Por supuesto, como en muchos restaurantes, la de la comida y la de la bebida. Pero la de la bebida únicamente había vinos, ni siquiera estaban las cervezas. Entonces no teníamos idea del valor de las cosas. No me gustó. En el menú de la comida decía parrillada de mariscos y había como un NS, o sea, como no sabes, no contesta, no, tenía 2 letras, no decía el precio. SM, algo así decía. Entonces dijimos, bueno, preguntamos el valor y el mozo nos dice que la parrillada de mariscos para 2 personas tenía un valor de 150 euros. Entiendo que por las 2 personas, es decir, 75 euros cada uno. Y nos quedamos como, ¿qué? O sea, ¿por qué no? Nos quedamos así. Porque el resto del menú no tenía precios mayores a, como mucho, así exagerando, 30 euros por persona. Por ejemplo, una paella de mariscos salía 18. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los mariscos de la paella y los de la parrillada? ¿Qué me traes? ¿El mar entero? O sea, yo no puedo comer tanto marisco. Tráeme para mí la racioncita y ya está. No hace falta que me traigas 8 kilos de marisco. No sé qué me estás cobrando. Entonces nos pareció realmente un delirio porque no tenía coherencia con el resto de los precios, ¿no? No es que nosotros fuimos a un restaurante de lujo y nos sorprendimos de sus precios. No. Fuimos a un restaurante normal con precios promedio entre 12, creo que era lo más económico, hasta 28, no sé, ya no me acuerdo, pero por ahí. Y de repente nos saltan con que salía 150 euros. ¿What? Entonces, la paella salía 18 euros por persona y tenías que pedir, aunque pidieras una, tenías que pagar por 2 personas, porque la paella la hacen en una paellera bastante grande. Entonces, bueno, fueron 36 euros que gastamos entre los dos y decidimos comer eso. Pero, le decimos al mozo,
cuando nos dice lo de los 150 euros, le decimos, No, está bien, te agradecemos, no, se nos va un poquito el presupuesto. y el mozo nos dice, Chicos, miren, para ustedes, yo hago algo que no lo hago nunca. Se las dejo a ¿cuánto nos dijo? 55 euros. Nos miramos y le dijimos, por persona, ¿no? Sí, por persona, o sea 110, en vez de 150, 110, nos bajaba 40 euros. De todos modos se nos iba el presupuesto, pero me pareció muy poco serio, muy raro, que en la carta no tenga el precio, que el mozo tire un precio exorbitante y que cuando ve nuestras caras nos regatee. ¿Cuándo un mozo en un restaurante regatea algo del menú? Nunca visto. Así que a mí eso no me gustó, me pareció como una avivada, como que según la cara del turista, bueno, eso. Entonces evidentemente nos vio la cara, habrá visto, qué sé yo, no sé qué habrá visto en nosotros, habrá pensado que teníamos plata, no sé por qué, porque fuimos hechos un desastre, como les digo, estamos sin dormir. O habrá visto que estábamos medio estúpidos y dijo, a esto le saco guita. Y cuando no accedimos, dijo, bueno, regateo hasta donde agarren. No lo comprendo. Como sea, terminamos pidiendo la paella de mariscos, que en mi opinión debía ser lo mismo que la parrillada, pero con arroz. Nos salió 18 por persona y sobró, porque era un montón. Así que, bueno, un lugar para mí para no recomendar. Además tardó casi 40 minutos en venir la paella. 40 minutos. No sé, yo no sé cuánto se tarda en cocinar la paella, pero me parece que mucho 40 minutos. Además, si fuera que el plato tarda, porque tarda siempre, normalmente en los restaurantes dicen, chicos, miren que ese plato demora X cantidad de minutos. No nos dijo nada. Se demoraron porque se demoraron. ¿Y qué más? Agua le pedí yo del grifo, porque acá en España también se puede pedir agua del grifo, que es gratis. La cerveza finalmente salió 6 euros. Creo que era un precio normal, no sé. Probablemente estaba cara. Bueno, y nada, básicamente eso fue lo raro. Después la atención parecía ser muy cordial, todo el tiempo preguntándonos si estábamos bien, si queríamos algo más, si no queríamos un café, si no queríamos esto. Todo para cobrarlo, por supuesto, no nos iban a regalar nada. Pero bueno, muy atentos parecían estar. Así que en total gastamos 45 euros con la cerveza y el servicio de mesa, que era 1,50 por persona. Y bueno, nada, no lo puedo recomendar por eso, porque tardaron mucho, porque regatearon un precio, me pareció todo muy raro. La comida igual estaba bien, la paella estaba bien, no es que no tenía nada malo. Sí me pareció un poco caro todo, inclusive la paella, porque yo me acuerdo en el 2018 que comí paella por 6 euros. Así que evidentemente 18 es un poquito caro. Pero bueno, nada, eran las 10 y pico de la noche y no teníamos muchas opciones de dónde comer. Mañana intentaremos elegir un poquitito mejor. Y ese fue nuestro día completo por Madrid. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Acuérdense de suscribirse si todavía no se suscribieron, porque miren el esfuerzo descomunal que estoy haciendo de grabar este video durmiéndome en vivo más o menos. Así que denme amor ahí, denme muchos likes, suscríbanse para darme apoyo y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y ahora sí, me voy a dormir si me lo permiten. Adiós.